Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente a este canal. Hoy en esta tarde, hermanos, es de bendición para usted y para mí poder estar con vida todavía en esta tierra. Y si estamos con vida, hermanos, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y ha tenido misericordia de mí. Y ahora en esta tarde, pues, hoy Dios nos quiere hablar nuevamente por medio de su palabra. Porque su palabra, hermanos, sabemos que es de bendición. Su palabra, hermanos, sabemos que es el alimento para podernos fortalecer tanto el alma como el espíritu. Hoy en esta tarde, pues, vamos a orar, hermanos, para que Dios hoy por medio de esta palabra, pues, nos venga a hablar a cada uno de nosotros. Pero antes, hermanos, quiero saludar a cada uno de mis hermanos cumpleañeros que ahora este día, ¿verdad? Día 2 de septiembre, donde Dios, ¿verdad?, les ha permitido celebrar un cumpleaños más. Felicidades, hermanos, felicidades también a aquel ancianito, aquel niño, aquel joven, aquel adulto que hoy este día tiene el privilegio de poder estar celebrando un cumpleaños más de vida. Y hoy en esta tarde, hermanos, qué maravilloso, pues lo vamos a celebrar, ¿verdad? Escuchando la palabra, orándole al Señor para que el Señor nos venga a bendecir hoy en esta tarde y nos siga bendiciendo a cada momento, a cada instante. Desde ya, hermanos, pues pongámonos, ¿verdad?, en esta hora, dediquémosles esta hora al Señor, donde vamos a escuchar su palabra. Pero antes, hermanos, de escuchar esa palabra, vamos a orar diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre celestial, en esta hermosa y bella tarde, Señor, donde tú, Padre celestial, has tomado a bien, Padre Santo, en permitirnos, Padre celestial, poder hablar de esta palabra, donde usted, Padre celestial, nos ha permitido, Señor, para que ahora en esta tarde podamos hablar de parte suya, Señor. Desde ya le pido, Señor, para que en esta tarde usted reprenda todo miedo, todo temor, todo nervio, todo aquello que dirán, Padre celestial. Hoy le pido, Padre Santo, para que usted me regale esas palabras adecuadas para que en su nombre, Señor, yo las pueda hablar, Padre Santo, porque va a ser usted, Señor, quien va a hacer todo, Padre Santo, hoy en esta tarde. Va a ser usted, Padre celestial, quien hoy en esta tarde nos venga a edificar, porque esta palabra, Señor, no es mía, sino que es suya, Padre Santo. Yo lo que soy nomás, Señor, soy un siervo inútil que por misericordia he venido hoy en esta tarde, Padre celestial, a hablar de parte tuya, a hablar de nuestra Madre Santísima. Desde ya, Padre celestial, te ruego, Señor, para que seas tú, Señor, quien me des conocimiento, me des sabiduría, me des poder y autoridad para poder hablar sin temor, Padre celestial. Hoy te pido también, Señor, que por medio de esta palabra, Padre Santo, ahora tú, Padre celestial, llegues tocando esa enfermedad. Hoy en esta tarde, papá, llegues sanando, llegues obrando en gran manera, Padre celestial. Desde ya, Padre Santo, yo te suplico, Señor, para que esta palabra, Señor, sea el alimento, sea el bálsamo, sea el colirio, Padre Santo, que se derrame, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, te ruego, Señor, para que tú por medio de esta palabra llegues en ese hogar, llegues en esa familia, llegues, Padre Santo, obrando grandes acontecimientos, papá. Desde ya, Padre Santo, te suplico, Señor, para que seas tú, Señor, quien hoy en esta tarde vengas tomando el control, que seas tú quien dirijas esta hora, que seas tú, Madrecita linda, quien me acompañes, oh poderosa y bella Madre, que ahora en esta tarde, mamá, voy a hablar de parte de su Hijo, que seas tú, Madrecita linda, quien me acoraces con ese manto, que seas tú, Madre celestial, quien me des la gracia para que también en tu nombre yo pueda hablar, yo pueda darte a conocer de tu grandeza, Madrecita linda, porque donde está tu Hijo, ahí estás tú, Madre celestial. Así creo yo, Madre Santa, que ahora en esta tarde tú, más que nadie, Madrecita linda, nos vas a ayudar. Tú más que nadie, Madrecita linda, vas a estar
presta a ayudarnos. Hoy desde ya suplicamos y pedimos para que sea de bendición esta palabra. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias al Espíritu Santo divino de Dios, porque todo lo hemos pedido al Dios de poder y a nuestra Madre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para poder escuchar, hermanos, este mensaje, nos cubrimos con su sangre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, después que hemos orado, yo le invito, hermanos, que tome sus sagradas escrituras para que usted vaya, hermanos, viendo, ¿verdad?, de dónde vamos a tomar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, hermanos, que se está hablando ahora en este día, en el mundo entero, es el Evangelio del día. Y nos vamos a ir a San Lucas 5, del 1 al 11. Y vamos a decir, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El tema es la pesca milagrosa. Cierto día, la gente se agolpeaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pies a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simeón, y le pidió que se alejara un poco de las orillas. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo: Simeón, lleva la barca mar adentro, echen las redes para pescar. Simeón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaremos las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron seña a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, aparta de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simeón. Jesús dijo a Simeón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que sea el Señor y mi Madre Santísima que hoy en esta tarde me dé las palabras para poder expresarme delante de la presencia de este pueblo que es del Señor. Dice en el primer versículo, hermanos, que Jesús dice que llegó al lago. Y ahí en el lago, hermanos, ya no era, hermanos, en la sinagoga, sino que era en un lago. Y dice, hermanos, la palabra que era tanta la gente que Jesús dice que vio, dice, dos barcas que estaban amarradas. Fueron, hermanos, a desatar esas barcas y se las trajeron a Jesús. Pero ¿para qué se las trajeron? Dice la palabra, hermanos, que se las trajeron para que Jesús se montara en esa barca. Y especialmente, hermanos, esa barca era la de Simeón Pedro. Dice la palabra que Jesús se montó, dice, y desde allí dice que les empezó a enseñar a aquella multitud. ¿Por qué Jesús lo hizo, hermanos? Porque era mucha la gente y lo apretaba. Entonces, hermanos, él quería estar cómodo para poderles hablar a aquella gente. Mire qué maravilloso, hermano, como la palabra nos está diciendo hoy en esta tarde. Estas personas, hermanos, acudían a Jesús para que Jesús les enseñara, para que Jesús les predicara. O sea, en aquellos tiempos las personas tenían sed de escuchar, sed, hermanos, que Jesús les enseñara de la palabra.
Por eso es que dice la palabra que era mucha la gente. Ahora en día, hermanos, ahora en día ya la gente ya no quiere que el Señor les enseñe. Ya la gente ahora en día, hermanos, ya no van ante la presencia de Dios para que Dios les enseñe. ¿Por qué, hermano? Porque no quieren. Y en aquellos tiempos, hermano, había hambre, había sed de escuchar la palabra. Ahora en día hasta eso se está terminando. Ahora en día, hermano, ya la gente ya no quiere. Ahora la gente, hermano, quiere otras cosas, pero menos escuchar la palabra del Señor. Dice la palabra, hermanos, que esa barca era especialmente de Simón Pedro, perdón. Dice la palabra, hermanos, que esas barcas las tenían amarradas, pero Jesús les dijo que se las soltaran y que se las trajeran. ¿Cuántos ahora, hermanos, Dios, hermanos, ¿verdad?, por medio de su palabra quiere soltar aquellas barcas que están amarradas, aquellas barcas, hermanos, que están atadas? ¿Y para qué Dios, hermano, las quiere soltar? Es porque Dios, hermano, ¿verdad?, quiere subirse en esa barca. Pero ¿para qué quiere subirse el Señor en esa barca? Jesús quiere, hermano, subirse en esa barca, hermano, que es usted y que soy yo, hermano. ¿Pero para qué? Para poder enseñarle, para poder predicar la palabra por medio de esa barca que es usted y soy yo. Él se quiere subir. En aquellos tiempos, hermano, fue en una barca, pero era una barca de madera. Ahora, hermano, ya no está hablando de esa barca de madera, sino que ahora está hablando de una barca que tiene vida, una barca que tiene un espíritu. Pero ¿cuántos, hermanos, queremos ser desatados? Muchas veces, hermanos, Dios no le importa, hermanos, cuál sea la amarra que tú tienes. Dios no le importa, hermanos, el pecado en el que tú estés, sino lo que Dios quiere, hermanos, es desatarse. ¿Para qué, hermanos? Para que tú le sirvas, para que tú lleves el mensaje a aquellos hermanos que están atados, aquellos hermanos que no quieren saber nada de Dios. Para eso Dios hoy en esta tarde te está hablando a ti y me está hablando a mi vida, que nos quiere desatar porque Dios nos quiere usar. Dios no le importa, hermano, cuál sea tu pecado. Dios no le importa en el pecado que tú estés, sino que Dios quiere es desatarte para que tú y yo le podamos servir. Porque dice la palabra, hermanos, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Apártate de mí, Señor, que yo soy un pecador. Oiga bien, ¿quién era Pedro? Y ahora, ¿quién es Pedro? Aquel hombre, hermanos, oiga bien, que negó a Jesús, aquel hombre que iba a negar a Jesús. Pero Dios, hermano, ya sabía que Pedro le iba a fallar. Dios ya sabía, hermano, que Pedro era un pecador. Pero Dios no llegó diciéndole, tú porque eres, ¿verdad?, eres pecador, no sirve. Sino que a esos son los que Dios llama. Dice la palabra, hermanos, que Él no ha venido, dice, por los sanos, sino por los enfermos. Pero muchas veces, hermanos, somos nosotros, hermanos, que no nos dejamos, hermanos, que Dios nos desate. Que Dios, hermano, nos desate de aquel pecado, aquellas amarras donde el enemigo, hermano, nos tiene, oiga bien, hasta encadenados. Dice la palabra, hermanos, que este hombre llamado Pedro, oiga bien, a quien Dios le dio la llave, dice que era pescador, pero era un hombre, hermano, como usted reconoce, era un lanchero de los que se metían a pescar mar afuera. Y ese era el trabajo de Pedro. Dice que era una asociación, o sea, hermanos,
En otra palabra, era un grupo que había. Y esos grupos, hermanos, entraban a pescar, para que usted me entienda, era como una cooperativa. Pero dice la palabra, hermanos, que este hombre, Pedro, oiga bien, este hombre a quien Dios le dejó las llaves, este hombre en quien Dios, oiga bien, edificó la iglesia. Oiga bien el trabajo de él, que era pescador de pescados. Ahí se ganaba él el sustento para su familia. Ahí se ganaba, hermano, el pan de cada día. Pero dice la palabra, hermanos, que estos hombres habían pescado toditita la noche. Habían, hermanos, se habían esforzado, pero no habían pescado nada. Pero mire, hermano, no habían pescado nada, pero estos hombres habían gastado, hermano, gasolina, habían gastado combustible y no habían ganado, hermanos, nada. Estos hombres, hermanos, habían salido tristes del mar. ¿Por qué habían salido tristes? Porque no habían, oiga bien, agarrado nada. Pero dice la palabra, hermanos, que habían salido y estaban lavando las redes. Y Jesús dice que los vio. Y dice la palabra, hermanos, oiga y escuche la palabra, lo que dice. Dice la palabra que después que Jesús usó aquellas lanchas para predicar el evangelio, luego les dijo a Pedro que fueran a tirar las redes. Pero estos hombres, hermanos, cuando habían ido, oiga bien, a pescar, no habían ido a lo mejor, hermanos, orando. No habían, hermanos, pedido al Señor. O sea, ellos no iban en el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando usted y yo vamos en el nombre de Jesús, suceden cosas grandes y maravillosas. Pero cuando usted va de parte suya, no suceden cosas. Si usted y yo, hermano, decimos en el nombre de Jesús, yo voy a ir a pescar al río, yo le digo, usted trae buena marea. Pero si usted no dice esas palabras que son de poder, o no oró para ir, usted, hermano, va a venir a lo mejor solo con la mojada. Dice la palabra, hermanos, que Pedro le dijo, Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero como tú lo dices, vamos a ir. Porque tu palabra lo dice, vamos a ir. O sea, hermanos, estos hombres estaban desvelados. Pero como Jesús les estaba diciendo, agarraron, dice, aquellos lanchas y fueron mar afuera. Hermanos, dice la palabra, hermanos, que estos hombres tiraron las redes, pero como iban en el nombre de Jesús, dice, hermanos, que era una cantidad de pescado. Mire qué maravilloso, hermanos, cuando usted va de parte de Dios y va de parte de nuestra Madre Santísima, porque también nuestra Madre Santísima tiene poder para hacerle un milagro cuando usted cree, hermanos, en ella. Dice la palabra, hermanos, en Jonás 3, que la ciudad de Nínive era tan grande que se necesitaba, hermanos, 3 días para cruzarla, porque era grande. Prácticamente, hermanos, oiga bien, esa ciudad era más grande que El Salvador, porque El Salvador en hora usted lo cruza. Y esa ciudad era grande, se necesitaba 3 días. Pero dice la palabra que cuando Jesús por segunda vez le dijo a Jonás que fuera, dice la palabra que Jonás en un día pasó esa ciudad. Pregonando entre 40 días, Jesús va a destruir esta ciudad. Pero como iba de parte de Dios, la pasó en un día. Pero cuando uno, hermanos, es la carne, se puede pasar quizás no 3, sino 4 o 5 días, porque ya no lo hace usted en el nombre de Jesús, sino que
en su nombre. Y cuando usted y yo lo hacemos de parte de nosotros, hermano, oiga bien, no salen bien las cosas. Así que también estos hombres, como fueron obedientes a la palabra que Jesús les dijo, ellos fueron. Y cuánto fue el asombro, hermano, que dice la palabra que 2 lanchas, oiga bien, se escapaban a hundir. Dice que Pedro le hizo señas, oiga bien, a los compañeros para que le fueran a ayudar. Cuando ya Pedro llegó delante de la presencia de Jesús, hermano, dice que se arrodilló y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Este hombre, hermano, reconoció a Jesús cuando, hermano, cuando vio ese gran acontecimiento, cuando vio aquella gran multitud de peces que ellos habían pasado toda la noche y no habían podido conseguir nada para poderse ganar el sustento. Pero cuando Jesús lo mandó, hermano, había en abundancia. Ahí fue cuando Pedro reconoció que él era un pecador. Pero mira, a pesar que era pecador, Dios lo bendijo. Pero ahí fue donde Pedro, hermanos, se quedó asombrado. Cuando usted y yo reconocemos al Señor, hermano, cuando Dios, hermano, escuche, hermano y hermana, cuando Dios le hace esos grandes milagros a usted, es cuando usted y yo reconocemos. Pero muchas veces, hermano, reconocemos en el momento cuando Dios nos saca del abismo. Reconocemos en el momento, hermano, cuando Dios, hermano, nos pone, hermano, en victoria. Pero luego, hermanos, se nos olvida. Hoy en esta tarde, hermano, la palabra está dirigida a ti y está dirigida a mi vida. ¿Para qué, hermano? Para que tú reconozcas lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es hora, el momento, hermano, que tú y yo empecemos a servirle al Señor. Aquel hombre reconoció que era pecador, pero Dios, hermano, porque era pecador, hermano, no lo achacó. Dice la palabra, hermano, oiga bien, que Dios estaba haciendo todo esto, hermano, para que estos hombres pudieran reconocer lo que él era capaz de hacer. Porque sabe, hermano, a pesar, usted podrá decir, pero es Jesús quien manda todititos esos pececitos. Es Jesús, hermano, quien le regala a esos pecadores que se meten a pescar en la noche esa marea. Es Jesús. Pero a pesar que Dios los bendice, a pesar que Dios no los desampara, hermano, ellos todavía no han podido reconocer. ¿Por qué, hermano? Porque sus ataduras, sus vendas no los dejan reconocer que solamente es Dios quien los bendice. Ellos a lo mejor nomás dicen, voy a ir en el nombre de Jesús. Pero, hermano, no significa porque ellos dicen esas palabras, hermano, es porque han reconocido a Dios. Reconocer a Dios, hermano, el diablo lo reconoce, pero no es obediente a Dios. El diablo, hermano, ¿verdad? Sabe de pasta a pasta la Santa Escritura, pero no lo ha reconocido. Hoy en esta tarde lo que Dios quiere, hermano, sembrar en su corazón y sembrar en mi corazón, es que usted y yo lo reconozcamos. Es que usted y yo, hermanos, empecemos a servirle. Pero hay algo bien maravilloso cuando le dijo a Pedro, oiga, Pedro, oiga, mete esa lancha a lo profundo. Cuando usted y yo, hermano, ya empezamos a servirle, cuando usted y yo, hermano, empezamos a caminar y empezamos, hermanos, a meternos más y más en lo profundo, es cuando se vienen, hermano, aquellas tempestades, es cuando se nos vienen aquellos problemas y sentimos, hermano,
Oiga, que ya no son aquellos pececitos que nos van hundiendo, sino que son los problemas, son las dificultades, cuando nosotros, hermanos, nos empezamos a hundir. Y si usted y yo, hermanos, no estamos preparados con ayuno y con oración, le cuento, hermano, es cuando usted y yo nos hundimos. Cuando usted y yo, hermano, no somos frecuentes a la Eucaristía, déjeme decirle que apenas nos llega un problema, apenas nos llega una enfermedad y creemos que ya nos estamos muriendo. Dice la palabra que Pedro les hacía señas a sus compañeros que les fueran a ayudar, porque la lancha se hundían, aquellas lanchas, porque venían llenas de peces. Cuando usted y yo, hermanos, empezamos a llevar aquel mensaje, es cuando se le viene encima, hermanos, las dificultades. Hoy en esta tarde, esta palabra le está hablando a su vida, le está hablando a mi vida. No soy yo, sino que es la palabra. Porque no crea, hermano, estar en este lugar, estar acá, hermano, frente a estas cámaras, no es fácil. Es el Señor quien lo hace todo. Es nuestra Madre Santísima, es quien nos da la capacidad para que podamos hablar. No estamos aquí porque somos buenos o porque lo sabemos todo, sino porque la misericordia de Dios nos ha traído para que podamos hablar. Nosotros somos pecadores, hermanos, pero por su misericordia Dios nos ha llamado para que podamos ser, oiga bien, también pescadores. Hoy en esta tarde la palabra nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice la palabra que el Señor le dijo a Simón: desde ahora en adelante ya no vas a ser pescador en ese mar. Ahora ya no vas a trabajar en esa asociación. Ahora ya no vas a estar atado a esas lanchas, a esas redes. Hoy vas a ser, le dijo, de hoy adelante vas a ser pescadores de hombres. Oiga bien, no estaba llamando el Señor a un santo. No estaba llamando a una persona justa. Hoy en esta tarde el llamado no es, hermanos, para santos, sino que es para nosotros los pecadores. Hoy la palabra nos viene a cuestionar a cada uno de nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos, hermanos, portadores de la palabra, que nos pongamos, en otras palabras, al servicio, que no solo seamos oyentes, que no solo seamos domingueros, que no solamente, hermanos, seamos, oiga bien, de retiros, sino que seamos servidores, hermanos, que llevemos la buena nueva de salvación. Pero muchas veces, hermanos, ¿por qué nosotros no le servimos? Muchas veces, hermanos, es porque no hemos reconocido a Dios. Muchas veces somos seguidores de Dios y todavía, hermanos, con una pata metida y con la otra afuera. Por eso es que el Espíritu, hermano, no nos deja, y nuestras amarras, nuestras cadenas, hermano, nos tienen encadenados. Así como estaban estas dos barcas, dice que estaban amarradas. Dice la palabra, hermanos, que Jesús mandó, dice, oiga bien, a 2 de sus discípulos para que fueran a desatar a aquel burro, porque aquel burro estaba, dice, atado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía estamos atados en los placeres? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ahora en día estamos atados en lo que el mundo nos ofrece? Y cuando el mundo nos ofrece, hermanos, oiga bien, nosotros absorbemos, y por eso no podemos ir. O sea, nos da miedo, nos da pena, porque los del mundo saben lo que nosotros estamos, lo que nosotros hacemos. El mundo sabe en qué estado, y por eso el Espíritu, hermano, se opone, porque no estamos libres. Pero ahora en esta tarde
esa barca eres tú. Esa barca soy yo, donde Dios quiere, oiga bien, montarse. Donde Dios quiere, hermano, por medio de esa barca, poder llevar la buena nueva de salvación a los demás. Hoy la palabra, hermano, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí personalmente que estoy hablando de esta palabra. Hoy vas a ser, le dijo, pescador de hombres. Hoy le está diciendo a usted. Dice la palabra, hermano, que cuando aquellos hombres salieron, dice la palabra que dejaron, dice, la lancha, dejaron las redes, y dice en el versículo final, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hoy Jesús, hermano, no te está diciendo a ti, ¿verdad? Mira, deja a tu esposa, deja tus cultivos y andate para otro país. Allá hay otros misioneros. Hoy te está diciendo a ti, en otras palabras, aparta el tiempo para que tú lleves la buena nueva allá donde Jesús te está enviando. A lo mejor tú te has desanimado, ya no estás yendo a la pequeña. Hoy te está diciendo la palabra. Deja un momento tus hijos, deja un momento tu esposa, deja un momento y vete esa hora a pescar, pero ya no al río, ya no al mar, ya no a la laguna, ya no al lago, sino ahí donde te manda a hablar de la palabra, ahí donde te manda a enseñar. Allí tú a lo mejor como delegado te has desanimado porque el otro te ha mirado mal. Hoy la palabra te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Hoy vas a ser pescador de hombres. Cuando tú y yo, hermanos, empezamos a hablar de la palabra, pero como está escrita, no a mi criterio, no como dicen los demás, sino lo que aquí está escrito, y hay un hermano que te escucha, hay un hermano que te atesora la palabra y sigue al Señor, es cuando tú estás pescando para el Señor. Porque una cosa es, hermano, pescar en la pecera donde están ya los pescados allí, y otra cosa es pescar fuera de la pesquera. Dios quiere que tú y yo aprendamos a pescar fuera. ¿De cuál estamos hablando? Hablarle a aquellas personas que no han reconocido a Dios. Hoy es la tarde, hermanos, donde Dios quiere obrar en tu vida, quiere obrar también en mi vida, y quiere que tú y yo nos pongamos al servicio. Porque hay un versículo, hermano, bien importante en la Apocalipsis 22. Y mire, hermanos, ¿por qué Dios te llama que te pongas al servicio? Porque dice la palabra, hermanos, mira que llegó pronto, dice en Apocalipsis 20 del 1 en adelante. Mira que llevo en mis manos, dice el Señor, para pagarte según tus obras y según tu trabajo. Si tú y yo, hermanos, no nos ponemos al servicio del Señor, oiga bien, ¿cuál es la paga que tú vas a recibir? ¿Qué es lo que Dios te puede pagar si solo sos oyente? Pero si tú y yo nos ponemos al servicio, Dios viene y te va a pagar. O sea, hermanos, en otras palabras, hermano, tú cuando andas de parte de Dios, sos bendecido en esta tierra y sos bendecido también en los reinos de los cielos. O sea, no es de gratis, pero todo lo vas a hacer tú para Dios. Dios quiere que tú y yo hablemos
que pesquemos de aquellos pescados que no creen en el Señor, de aquellas personas que no se acercan a la iglesia. Porque irle a hablar, hermanos, ¿verdad? Aquel que ya está allá adentro, eso es fácil. Y muchas veces, hermanos, el que está dentro muchas veces no cree él. ¿Por qué? Ni lo ha reconocido a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cree que ya todo lo sabe. Hoy en esta tarde, Dios quiere que le hables a aquella persona drogadicta. Dios quiere, hermanos, aquel que está metido en las drogas, aquel, hermanos, que está metido en los vicios, en los placeres de este mundo. Hoy la palabra quiere que tú empieces y yo empecemos a pescar. Que empecemos, hermanos, a hablar de esa palabra. Si tú, hermano, hermana, te habías alejado, hoy es el momento. Hoy es el momento que reconozcas nuevamente al Rey de Reyes. Que te reconcilies nuevamente con el Señor. Que te acerques a la confesión. Que te acerques nuevamente para que empieces nuevamente a hablar. Que empieces nuevamente a pescar almas para Dios. Muchos te van a escuchar, muchos no te van a escuchar, muchos se van a burlar, muchos te van a criticar, así como criticaron a Jesús. Porque no crea, hermano, que cuando tú empiezas, oiga, a pescar, muchos no creen, muchos te critican y te empiezan a decir, ese no anda haciendo nada. A Jesús lo mismo hablaban. ¿Qué es lo que no hicieron con el palo verde? ¿Qué es lo que no van a hacer de ti, hermano? Muchas veces nosotros, hermanos, también nos decepcionamos donde vemos, hermanos, que no hay resultados. Tú y yo lo que tenemos que hacer es nomás hablar lo que la palabra dice. Quien va a tocar los corazones se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros solo vamos a dar el aviso, lo que hacía Jonás. Dice la palabra que Jonás, el Señor nomás le dijo, anda y di que entre 40 días yo voy a quemar esa ciudad, porque la perdición había llegado, dice la palabra, hasta la presencia de Dios. Y dice la palabra que este hombre solo iba diciendo esas palabras: entre 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que iba repitiendo él, iba caminando. Dice la palabra, hermanos, que muchos creyeron de la advertencia de Dios. Algunos van a creer, algunos no van a creer. Porque ahora en día, hermano, el hombre tiene más puesta la mirada en el hombre que en la palabra del Señor. Y por eso es que la gente ahora en día, hermano, ¿verdad?, no quiere. O sea, hermanos, ¿verdad?, la gente también quiere ver perfección en las personas, y el perfecto se llama Jesús y nuestra Madre Santísima. Nosotros por misericordia estamos en este lugar, aunque temblando, aunque con miedo, hermano, porque no es fácil, pero ya puesto, es Dios quien habla, es Dios quien pone la palabra. Así es, hermano, que es el Señor quien va a poner, hermano, las palabras para que tú vayas a pescar. Y tú le empieces a hablar a aquel que está atado, a aquel que está en pecado de muerte. Le hables lo que aquí la palabra del Señor dice. Porque muchas veces, hermanos, ya no hablamos la realidad de la palabra, sino que muchas veces empezamos a sobar a la gente por medio de la palabra.
Y la palabra, hermano, es para advertir. Jonás solo iba advirtiendo. Entonces la palabra, hermano, es para hablarle a aquellas personas. Por eso dice la palabra en Hechos 26 que el Señor le dijo a Pablo: anda, anda, le dijo, a quitarle las vendas a aquellas personas que están ciegas, que el diablo las tiene ciegas. Y dice la palabra, hermanos, que Pablo se levantó y le dijo al Señor: anda, que para eso me he manifestado y te voy a mostrar lo que tienes que sufrir por mi nombre. O sea, hermano, o sea, hermana, usted no va a gozar porque, oiga bien, porque usted va a hablar de la palabra donde el Señor le promete. El gozo no es en esta tierra, es allá arriba. Aquí solo va a recibir sufrimiento, aquí solo va a recibir crítica, aquí solo va a recibir humillaciones, pero déjeme decirle que va a ser bendecida también aquí en esta tierra. Y arriba, la vida eterna. Pero ¿cómo, hermano, que usted y yo nos pongamos al servicio del Señor? Dios no solo quiere, hermano, que usted vaya el día domingo a misa, que bien vaya, cumple el mandamiento, cumple el precepto, pero Dios no le está pidiendo solamente eso. Dice la palabra, hermano, en Ezequiel 26, dice la palabra, hermanos, te juzgaré, dice, en el último día, dice, yo lo digo, dice Yahvé, según tu conducta y según tus obras. Si usted y yo, hermanos, no tenemos obras, no nos hemos puesto al servicio de Dios, ¿qué es lo que usted le va a entregar? ¿Qué es lo que usted le va a dar cuenta? El Señor le va a pedir cuenta, porque usted, hermanos, desde el bautismo fue sellado. Desde el bautismo usted recibió un don, recibió una gracia. ¿Pero para qué, hermano? Para ponerlo al servicio de Él. Por eso es que hoy en esta tarde te está diciendo a mí. Aquel hombre, hermanos, dejó, dice, aquello, oiga bien, dejó la cooperativa. Dejó, hermanos, aquellas redes. ¿Cuánto le habrán costado? ¿Cuánto le habrá costado, hermanos, esa lancha? Pero dice la palabra que cuando Jesús le dijo: de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Y dejándolo todo. O sea, la palabra, hermano, a usted y a mí nos habla hoy en esta tarde que es necesario, hermanos, dejar aquellos pecados de muerte para poderlo seguir. Porque si no, hermano, no lo dejamos, déjeme decirle que van a haber trabas. Y dice la palabra que aquel hombre, desde ese momento, aquel hombre llamado Pedro, dice que se puso, dice, oiga bien, al servicio de Dios. Y si usted puede ver, hermano, Pedro, quien, oiga bien, después de ser pescador, después, hermano, de estar en una asociación, en una cooperativa, ¿quién fue Pedro después? Pedro empezó hablando de la palabra, y luego el Señor más adelante, hermano, ¿qué es lo que Dios le da a Pedro? Dice la palabra, oiga, le dijo: a ti te entrego las llaves de la iglesia. Mire, qué bonito, qué especial. Imagínese, hermano, cuando a usted y a mí el Señor nos llame. Puede ser que nos llame en la mañana, puede ser que nos llame en la noche, puede ser que a medianoche o en la madrugada, o al canto del gallo, y le diga: en lo poco me serviste, te voy a poner en lo bastante. Pero para que Dios a usted y a mí nos diga eso, hermano, es necesario que usted empiece a sudar la camisa. Es necesario que usted empiece a ponerse al servicio del Señor. ¿Para qué?
para que el día, hermano, que usted llegue delante de la presencia de Dios, le diga al Señor: en lo poco te serví, en lo poco, en lo que yo pude, pero le diga al Señor: venir bendito de mi Padre. Pero si usted y yo, hermanos, le voy a poner un ejemplo, hermano. Cuando usted siembra una milpa, usted siembra la milpa. Usted, hermano, después que la dobló, usted espera, oiga bien, que hayan frutos, que hayan maíz en abundancia. Y usted, cuando, hermanos, sacó unos 10, 15, 30 sacos, usted se alegra. Usted tiene la bendición. Así es también cuando usted y yo, hermano, nos ponemos al servicio del Señor. Cuando usted y yo, hermanos, empezamos, oiga bien, a ser pescadores de hombres por medio de esta palabra. Usted, cuando siembra, hermanos, oiga bien, las 2 semillitas de maíz, ya no solo son 2 semillas, sino que en 2 mazorcas, hermanos, son cientos. Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Hoy en esta tarde, hermanos, que esta palabra, hermanos, la hayamos podido discernir, le hayamos podido entender, y que esa palabra, hermanos, hoy en esta tarde haya hecho un impacto en su vida, especialmente si usted se había alejado, especialmente que por dificultades, por problemas, usted estaba dejando ya de ser pescadores de hombres y ya se había acomodado, ya se había volvido a amarrar como estaban aquellas 2 barcas. Hoy en esta tarde yo le digo de parte de Dios, yo le digo de parte de nuestra Madre Santísima: ánimo. Dios quiere usarte en gran manera. Dios quiere que seas un discípulo como Pedro. Dios te ha dado poder y autoridad, hermano, hermana, para que puedas anunciar y puedas denunciar. No tengas miedo, clámale, pídele al Señor, que Él es el único quien te puede dar la gracia. Él es el único quien te puede dar el poder para poder hablar de esta palabra que es sanadora, esta palabra que es de victoria, esta palabra que es la medicina para nuestra alma. Qué maravilloso, hermano, como la palabra hoy nos ha hablado. Vamos a entrar, hermanos, en una oración donde le vamos a pedir al Señor, donde le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima: tú que estás pidiendo un milagro, tú que le has pedido y no ha habido respuesta, tú que vas a ir el día de mañana a hacerse esos exámenes, hoy Jesús te puede examinar. Hoy Jesús te puede hacer esa radiografía allá donde tú vas a ir a gastar. Hoy Jesús te la puede hacer. Nomás créele y lánzate en el nombre de Jesús, como Pedro lo hizo. Él se lanzó en el nombre de Él, creyó en la palabra de Él y fue a tirar las redes. Hoy créele en esta palabra y tú vas a recibir ese milagro. Tú que te encuentras decepcionado, tú que te encuentras afligido, a ti, madre, que te sientes desesperada porque tus hijos están perdidos en los vicios, tú que te sientes desesperada y angustiada, hoy nuestra Madre va a llegar a tu vida, va a llegar acorazando. Hoy vas a sentir un toque divino de esa Madre. Hoy vas a sentir esa caricia. Ella te va a dar la fuerza para que puedas seguir hacia adelante. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en esta hermosa y bella tarde, Padre Celestial, aquí vengo nuevamente, Padre Celestial, delante de ti para poderte dar gracia y poderte suplicar también, Señor, por tanta necesidad.
Ahora te pido, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han alejado, por aquellos hermanos, Señor, que han dejado y han tirado, Señor, la batuta. Hoy pido por ellos, pido por esa hermana, Señor, que era pescadora de hombre. Hoy pido por esa hermana que luchaba, que se esforzaba, y esa hermana que ha caído en el lecho de esa cama con esa enfermedad. Hoy pido por ella para que tú, Señor, llegues poniendo ese bálsamo. Hoy pido por esa hermana que el médico dice que tiene cáncer, por ese médico que ha dicho que le ha descubierto ese cáncer en la mama. Hoy pido, Padre Celestial, hoy pido, Madrecita linda, para que tú llegues poniendo esa mano de poder, esa mano de misericordia, ahí donde está el cáncer. Ahora pido por esos quistes en ese vientre. Hoy pido, Padre Celestial, para que tú llegues sanando ese colon inflamado. Hoy pido por ese colon, Padre Celestial. Hoy pido, Padre Santo, en esta tarde, para que tú te glorifiques, para que tú te manifiestes, Padre Celestial. Hoy pido por aquel que se encuentra desesperado a causa de esa infección en las vías urinarias, a causa de esa infección en esos riñones. Hoy pido, Padre Celestial, ahora te ruego, Madrecita linda, por aquellos hermanos que son tratados con la diálisis. Hoy pido, Padre Celestial, para que tú llegues lavando, tú llegues renovando, tú llegues purificando y quitando toda clase de infección. Hoy tú puedes poner, Padre Celestial, esos riñones nuevos, Señor. Hoy tú puedes poner ese bálsamo sanador, Padre Celestial. Hoy pido también por mi esposa, hoy pido por mis hijos, hoy pido, Padre Celestial, para que tú reprendas, Señor, ese dolor de cabeza que atormenta a mi esposa. Hoy pido por mi madre, por mis hermanos, por mis hermanas y por todos. Pido también por mi hermano Mauricio, por sus hijas, por su esposa. Pido también por mi hermano Oscar, por su esposa, por sus hijos, para que tú me lo bendigas en gran manera, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por esta gran oportunidad. Desde ya, Padre Santo, pedimos, Señor, para que tú llegues fortaleciendo a aquel que está postrado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias al Espíritu Santo de Dios, porque todo lo hemos pedido al Dios y a nuestra Madre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no parte, ven conmigo a toda parte, y solo nunca nos dejes, ya que nos quiere como de la Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes.